Ahora, Muchas gracias. Después de esta voz tan perfecta y tan profesional que nos decía que la sesión se iba a grabar, ya podemos empezar. Muchas gracias por estar aquí una semana más en los webinarios en el marco del programa Impulso Internacional. Hoy vamos a ver cómo exportar las formas principales del abordaje de los mercados que hayamos seleccionado previamente. Y ahí hoy vamos a ver dos cosas. Por una parte, el tipo de información que es interesante que tengáis para fundamentar vuestra decisión de ir internacionalizándose en el mercado que habéis seleccionado de una forma o de otra. Es decir, que en la primera parte de la sesión de hoy os he ido recopilando una serie de fuentes de información que, os digo la verdad, es raro el día que no consulte algunas de estas fuentes porque son verdaderamente genial, evidentemente, según el tipo de información que estéis buscando. Esto va a ser la primera parte de la sesión de hoy y posiblemente la parte a la que vamos a dedicar más tiempo. La otra parte del webinario va a estar dedicado a ver las formas principales de dirigirnos, de abordar estos mercados que hayamos seleccionado. Y ahí veréis que en realidad empezamos a contestar a esta pregunta la semana pasada no, porque no estaba, pero la anterior, es decir, en nuestro precedente webinario. Así que esto es el programa de hoy. Viene aquí, como siempre, un pequeño índice y sin más vamos a ir empezando. Lo primero que saber es evidentemente lo que queremos buscando. Y en nuestra vida internacional puede haber dos grandes tipos de información. Primero, tenemos un problema concreto en nuestra operativa de exportación. ¿Qué fuente voy a poder utilizar para ayudarme en un punto concreto? Por ejemplo, necesito saber qué certificado voy a necesitar para exportar mis gafas de vistas cansadas, mi aceite de oliva o mi queso manchego. Entonces, ahí directamente os voy a hacer spoiler, pero lo veremos con más detalle un poco más adelante. Hay una fuente que es una auténtica maravilla que se llama Access to Market. Es una fuente que ha sido desarrollada por la Comisión Europea, que es totalmente gratuita y poniendo el nombre de nuestro producto, país de origen y país de destino, vamos a tener una serie de información que son absolutamente vital, como qué tipo de derechos de aduana vamos a tener que pagar, el IVA que se aplique a nuestro producto o el tipo de certificado que tenemos que ir presentando. Así que esto es si tenemos un problema concreto. Pero cuando lo que tenemos que hacer es adoptar una decisión estratégica de qué tipo de exportación vamos a ir haciendo en un país concreto, lo mejor es tener una serie de informaciones que vayan de lo más global a lo más específico, con la diferencia entre fuentes primarias y fuentes secundarias. Os recuerdo en 2 segundos. La fuente primaria es la fuente de información que vamos elaborando para nuestro caso concreto, y la fuente secundaria es sencillamente la información que ya existe, es decir, una fuente bibliográfica que es lo más tradicional, o un video en YouTube que encontramos y que contiene la información que estamos buscando. Es decir, algo que ya existe, que podemos o no, según los casos, aplicar
a nuestras circunstancias, mientras la fuente primaria es la información que tenemos y que vamos elaborando nosotros mismos para nuestro caso concreto. Va a depender, evidentemente, según el origen, personal, documental o institucional, según el formato. Así que estos son los tipos. Información de productos y mercados. ¿Qué estamos buscando cuando estamos preparando nuestra estrategia de internacionalización? Primero, informaciones a nivel global. ¿Para qué? Para poder determinar las zonas geográficas globales donde podemos encontrar oportunidades. Por ejemplo, el mercado europeo está creciendo mucho en cuanto a la eficiencia energética. Esto es un tipo de información global que si lo que estáis vendiendo son kits solares o fotovoltaicos, o van a ser bastante interesantes. O si vais vendiendo tema de aislantes, etc. Información de países concretos, cuando ya habéis seleccionado el país de vuestro interés y dentro del país tenéis que ir más a fondo y centraros en el sector o producto concreto en vuestro país de interés. Y tener mucho cuidado de comprobar si hay barreras para la importación en el país de vuestra elección del producto que queréis importar dentro de este país. Todo eso se realiza a través de unas fuentes de información más o menos sofisticadas y vamos a ver varias, hay mucho más. Os confieso sencillamente que yo os he puesto mis preferidas, pero está claro que no es ni mucho menos todas las fuentes que podamos utilizar. Lo primero, el tema del Banco Mundial. El Banco Mundial tiene una serie de informes globales, informes regionales, perspectivas económicas mundiales, donde podemos encontrar estas grandes tendencias regionales que os estaba comentando. Va a tener también proyecciones futuras, recapitulación de los años anteriores. Está muy bien hecho si lo que buscáis son estas tendencias. Hay también una serie de publicaciones, lo veis ahí, por tema, por región, por colección, por países. Todo eso absolutamente y totalmente gratuito y vais a encontrar la mayor parte de la documentación en inglés, pero hay cada vez más informes en castellanos y también una serie de resumen. Karin, has silenciado el micro. ¿Ahora? Ahora sí. Muchas gracias, Nayara, y perdona por el incidente informático. Al margen de estas tendencias globales, vamos a encontrar también toda una serie de indicadores que son en realidad indicadores sectoriales por grandes temas. Son los grandes temas que os he puesto ahí: agricultura, cambio climático, ciencia y tecnología, comercio, etcétera, etcétera. Tenéis ahí parte de estos indicadores. Y dentro de estos indicadores sectoriales vais a encontrar unos indicadores cada vez más precisos. Y esto también os va a ir ayudando
para ir viendo qué tipo de exportación vais a ir llevando a cabo cuando hayáis seleccionado el país de vuestro interés. Ahí os he puesto un ejemplo con cuáles son los países que tienen acceso a la electricidad en el sector rural, pero por la base de datos que tenéis ahí podéis ver que hay verdaderamente muchos temas muy interesantes y segura que vais a encontrar en estos indicadores información que estáis buscando. Otra fuente que utilizo bastante es la fuente del Fondo Monetario Internacional, que hace unas perspectivas económicas, perdón, por trimestre, que va haciendo análisis y también nos van, por supuesto, proponiendo unas evoluciones de cara al futuro. Ahí os he enseñado en forma de captura de pantalla uno de estos informes que van explicando por qué estamos entrando en un periodo de crecimiento más lento en el 2024, por qué los bancos centrales, y eso es siempre una buena noticia para la gente que tenga hipoteca, por qué los bancos centrales siguen recortando tasa, o qué significaría que ganase Donald Trump las elecciones americanas de la semana que viene. Allí también en esta fuente una serie de perspectivas de la economía mundial, de la estabilidad financiera, el monitor fiscal, esto muy interesante porque en realidad es una recopilación de los impuestos que hay en los diferentes países del mundo. Y sabéis que los países tienen muchísima imaginación en materia de impuesto. Un ejemplo concreto, si decidís importar vuestros productos en un país como Senegal, tenéis que saber que hay una pequeña tasa a la importación de producto que en realidad es una tasa que se llama tasa de solidaridad con los porteadores senegales. Es menos de 1% del valor de los productos importados. Pero, ¿qué es eso? Un impuesto. ¿Qué tipo de impuesto? Un impuesto a la importación. Es decir, un tipo de información muy importante para que podáis valorar el tipo de exportación, cómo vais a exportar vuestros productos, en mi ejemplo, a Senegal. Veis un poco el tipo de información que vais a encontrar en esta fuente que, como os comentaba, también súper interesante. Otra gran fuente de información es la Organización Mundial de Comercio, que nos va a ir dando toda una serie de noticias, pero también allí vais a encontrar los temas concretos. Veis, por ejemplo, el informe de 2024 que acaba de salir sobre comercio e inclusión, cómo hacer para que el comercio mundial incluya un mayor segmento posible de la población, una serie de estadísticas que son absolutamente genial y unos estudios y análisis económicos que podéis ver en esta diapositiva. Podéis hacer unas consultas por palabras clave, buscando también una serie de indicadores, allí los tenéis, para saber derechos arancelarios, para saber, por ejemplo, dónde están instaladas las filiales extranjeras españolas fuera de la Unión Europea. Y ahí directamente os comento que los países donde hay más filiales españolas fuera son Reino Unido, Estados Unidos, muchas también en Marruecos. Todas estas informaciones actualizadas lo vais a ir encontrando en estas bases de datos de la Organización Mundial de Comercio. Podéis ver también ahí lo que se llama técnicamente las cadenas de valor, es decir,
todos los países por los cuales pasan desde la materia prima hasta el producto terminado los diferentes productos. Y tenemos que tener en la cabeza que en el comercio mundial un 60% aproximadamente del comercio se refiere a productos que no están terminados, es decir, que se van pasando por esta cadena de valor y que en cada etapa va teniendo un poco más de valor y normalmente también cambiando de posición arancelaria que hace que el producto también va a cambiar de naturaleza entre la barra de hierro o la barra de acero y, por ejemplo, el portabotella de vino que podamos tener en nuestra cocina, para daros también otro ejemplo. Naciones Unidas también nos van a poder ayudar bastante en temas de documentos, de datos, de recursos, pero al margen de estas tendencias regionales, vamos a tener que ir viendo también información de países concretos. ¿Por qué? Para poder sacar aspectos económicos, sociales, demográficos, políticos, legales, culturales, etcétera. Y allí os he puesto también algunas de las fuentes que recomiendo que vamos a ir a revisar también a continuación. Para empezar, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, si os lo digo así, me vais a decir qué es eso, pero si os digo que es la OCDE, ya os va a aparecer más conocido, donde vamos a encontrar una de las cosas que más me gusta de este organismo es la clasificación del riesgo país. ¿Qué es eso? Muy fácil. No es lo mismo exportar a Afganistán que llevar nuestros productos a Francia. Y eso está clarísimo. ¿Por qué? Porque ir a Afganistán es mucho más arriesgado, porque cuando entre el producto hay posibilidades que nos lo intente robar, que haya un atentado y que explote la mercancía nada más salir de la frontera, mientras llevar nuestros productos a Francia va a ser mucho más fácil porque se trata de una república democrática con todo un sistema legal súper organizado que funciona muy bien. Es decir, que tiene un riesgo país mucho más pequeño que otro destino, en mi ejemplo, Afganistán. Allí vais a encontrar muchos de estos datos, otros tipos de información como el grado de digitalización de la economía, que sabéis que es un tema que está súper de moda, tema de desarrollo del sector público, igualdad de género, etcétera. Banco Mundial, vuelvo en este tema. ¿Por qué? Porque al margen de estos indicadores sectoriales podemos hacer el trabajo de investigación a través de otro tipo de bases de datos, esta vez por país, que es lo que tenéis allí. Y otra fuente también muy interesante y sobre todo divertida es la fuente de la CIA. Sí, de los espías. En este caso, los espías americanos, que tienen una información muy actualizada y tiene dos tipos de información. La información de situación política, social, económica, de infraestructura y también un tema de defensa muy desarrollado. Y después un apartado que me permito llamar de cotilleo, que son los perfiles de los líderes de todos los países del mundo
incluso de España. Y entonces allí podéis ver cómo los americanos ven los diferentes líderes de los diferentes países del mundo. Es una información, como os decía, muy precisa y muy buena. Ahí tenéis el buscador. Y allí un pequeño ejemplo con Vietnam, con el tipo de información que vais a poder encontrar del país en esta fuente. Otra fuente interesante, COFACE. COFACE es una empresa ahora privada que era también anteriormente pública. Es una empresa que se encarga de asegurar los riesgos de las operaciones internacionales. Imaginemos, yo decido, hoy estoy en Senegal, voy a seguir con mi ejemplo senegalés. Yo tengo un maravilloso cliente senegalés que me compra mucho, pero que me pide un pequeño crédito en el sentido que me pide que pagarme a 60 días después de la recepción de la mercancía. ¿Lo hago o no lo hago? Una de las empresas que nos puede ayudar con este tema es la empresa COFACE, que nos va a decir, ya no tanto, aunque nos lo dicen igualmente, cuál es el riesgo país, sino además lo que se llama técnicamente el riesgo comercial. Es decir, si nuestro cliente senegalés es una empresa seria o no, y si tenemos posibilidades de que nos pague o si el tema es súper arriesgado. Y si el cliente senegalés es solvente y serio, el COFACE nos va a proponer un seguro sobre la operación, es decir, que si el cliente no pagase, recibiríamos el pago de casi toda la factura por parte de este organismo. Así que es otro tema de información interesante, más clásico, datos macro que nos permite hacer comparaciones entre dos países, lo que tenéis resaltada con la pequeña flecha. Ahí tenéis un ejemplo concreto entre... es más interesante ir a Uruguay o a Armenia. Uno de los análisis que tenéis que ir haciendo es un poco el potencial de cada uno de estos mercados. Y este sitio web os va a dar también una serie de elementos de comparación a nivel macroeconómico que es súper interesante. Después de información, habéis visto cómo vamos a nivel global, las grandes tendencias de la economía por regiones del mundo, a nivel del país, y ahora entramos todavía de una forma muchísimo más precisa a nivel de un producto concreto en un país concreto. Y ahí la fuente, o una de las fuentes, como os he dicho con anterioridad, no podemos ver en una hora todas las posibilidades que hay o todas las fuentes que hay, pero algunas son los estudios sectoriales del ISEX, otras Datacomex, otras los estudios realizados por las agencias regionales españolas de promoción exterior como el propio IPEX, y el Info, el IVASE, etcétera, y hasta por las asociaciones sectoriales normalmente del país de nuestro interés. Datacomex, que nos van a dar estadísticas de exportación o de importación de diferentes productos. Allí tenéis un ejemplo con el IVASE de una serie de información de sectores, de notas, de relaciones comerciales que vais a poder ver acerca de los países que os interesan, y toda esta información, ¿con qué objetivo? Os lo recuerdo, determinar la estrategia que vais a ir siguiendo para determinar el tipo de internacionalización que vais a ir haciendo. Y después tenemos que pensar también en una cosa.
A nivel nacional, el organismo que nos va a ayudar a internacionalizarnos es el ISEXO, el Instituto de Comercio Exterior. Pero casi todos los países del mundo, por lo menos todos los que tengan un cierto nivel de desarrollo, también tienen sus propios organismos de ayuda a sus propios exportadores. Aquí tenéis un ejemplo con ProChile. Y es muy interesante ver los informes de ProChile, por ejemplo, no solamente sobre España para ver cómo nos perciben, pero sobre otros países del mundo, sobre otros sectores, productos, etcétera, nos va a permitir muchas veces completar la información que obtenemos de otras fuentes. Asociaciones sectoriales, allí también súper interesante es que por esta fuente vamos a poder ver quiénes son las empresas que son miembros de estas asociaciones sectoriales y que se pueden convertir en cliente. Allí un ejemplo con la Confederación Española de Empresarios para que veáis un poco también el tipo de publicaciones que podéis encontrar. Y después una serie de empresas privadas. El tema de las empresas privadas es que siempre van a dar una parte gratuitamente y otra que será de pago, por lo que es interesante ir viendo cuál es la parte de pago y cuál es la parte gratuita y aprovechar esta parte gratuita al máximo y valorar si necesitamos pagar para obtener la información completa. Os he comentado, nada más empezar, si lo que necesitáis saber es tipo de documento que hace falta para importar un producto fabricado en Castilla-La Mancha. Sigo con Senegal, pero puede ser Senegal, puede ser Chile, puede ser cualquier país del mundo fuera de la Unión Europea. Os recuerdo, ¿por qué? Porque si fuese dentro de la Unión Europea, no se trata de una exportación como tal, y el tema se rige por la libre circulación de mercancía dentro de la Unión Europea. Así que por todo lo demás, es decir, producto fabricado en uno de los 27 Estados miembros, exportado fuera de la Unión Europea, la herramienta de oro totalmente gratuita, Access to Market. Y mirad, vais a poder ver cuáles son los tipos de aranceles impuestos aplicados a vuestros productos. Tenéis que recordar que cuando se va exportando una mercancía, ¿qué tipo de impuestos se aplican cuando entramos en el país de destino? Siempre hay dos. El primero son los derechos de importación, es decir, lo que llamamos los derechos aduaneros. Pero prefiero decir derechos de importación por el ejemplo que os decía con los porteadores senegaleses, que esto no es un derecho propiamente aduanero, pero sí un derecho de importación. Yo suelo utilizar la comparativa con si vais a una discoteca. Para entrar vais a tener que pagar una tasa, un derecho de entrada. Este derecho de entrada es el derecho de importación. Que lo digan, que lo llamen derecho de entrada, derecho de importación, solidaridad con, eso es otro impuesto que existe de verdad, solidaridad con los huérfanos de agentes aduaneros del país Y o Z. Es decir, independientemente del nombre, es una tasa para entrar en el país. Esto son todos los derechos de importación. Es uno de los impuestos que se tiene que pagar para poder entrar en el país. ¿Y cuál es el segundo? El segundo es el IVA.
y el IVA, ojo, del país de exportación. Es la razón por la cual cuando vais haciendo una factura a vuestro cliente extranjero, lo vais a hacer fuera sin IVA. ¿Por qué? Porque el IVA que se aplica, recordad, es siempre el IVA del país de importación del producto. Es decir, que esta aplicación nos va a decir derechos de aranceles o derechos de importación, si hay algunos, que a veces no hay. Estos impuestos, es decir, el IVA aplicable a vuestro producto por el hecho de entrar en el país, nos van también a decir cuáles son las normas de origen. Es decir, si se trata, por ejemplo, de aceite de oliva virgen extra que ha sido cultivada en los campos de Castilla-La Mancha, que ha sido puesta en botella en Castilla-La Mancha con su etiquetilla, etcétera, no hay ningún problema. Pero si vamos a productos más sofisticados, si tengo un acero que va a ser trabajado en parte en China, que va a entrar en la Unión Europea y le vamos a incorporar a otro tipo de productos que a su vez va a volver a salir y va a ser exportado a Marruecos. ¿Cuál es la nacionalidad del producto? Esas son las normas de origen. ¿Qué es tan importante? Porque el comercio mundial gira en realidad alrededor de tres conceptos. De la naturaleza del producto, no es lo mismo exportar, perdón por el ejemplo, pero así lo vais a recordar, una muñeca hinchable que un teléfono móvil, y va a variar también en función del origen del producto y de su destino. Son las tres variables: naturaleza del producto, origen del mismo y destino, alrededor del cual va a ir girando todo el comercio internacional y todo el éxito o el fracaso de un plan de internacionalización. Así que de allí la importancia de estas normas de origen. Nos van también a explicar los requisitos de los productos, cuáles son los tipos de certificados que vamos a tener, cómo hacer procedimientos aduaneros, posibles obstáculos y bastante estadísticas. Lo habéis visto, se trata verdaderamente de un sitio web de total referencia que vamos a ir necesitando, y estas son capturas de pantallas acerca de lo que nos permite esta aplicación de la Comisión Europea. Si queréis ir viendo los 27 países de la Unión Europea, ahí tenéis la información, pero ya centrada en mi ejemplo francés o en Alemania o en Hungría, ya conocéis los 27 Estados miembros. Así que ahí, si queréis ver un poco los acuerdos de libre comercio que existen, veis que hay muchas informaciones. Otro factor fundamental es saber cuáles son los países que importan más nuestros productos. ¿Por qué? Porque a más importación de un producto concreto, más necesidad de este producto. Esto significa que la producción local de estos diferentes productos no es suficiente. Es decir, que si el país requiere, por ejemplo, de gafas, ¿qué va a hacer? Va a ir fabricando en el país y va a ir importando. Y este volumen de importación y su evolución nos van a dar unos factores claves de que tenemos oportunidades de negocios. Y para hacer eso, me gusta mucho esta base de datos, este observatorio de la complejidad económica,
que vais a poder ir viendo y tener información, como veis aquí, exportación e importación de un país, los productos, el origen y el destino, una serie de información muy interesante. El último, si recuerdo bien, la última herramienta que quería enseñaros es la herramienta de barreras comerciales, es decir, ya sabemos dónde queremos exportar nuestro producto, pero tenemos que ir comprobando si la exportación va a ser una pesadilla o si al contrario la exportación va a ser bastante fácil y esta aplicación que ha sido desarrollada por el gobierno de España es una pura maravilla, tiene referenciada todos los tipos de barreras al comercio que podemos encontrarnos, un montón de información por países que nos reenvían a las fichas países del ISEX y hasta vamos a poder cursar una denuncia si en nuestras exportaciones hemos detectado un trato discriminatorio hacia nosotros en otros países del mundo. Así que, se me olvidaba, os he puesto también Comtrade, que es también otra base de datos para ver un poco una serie de datos de importación y exportación de productos concretos en países concretos. Allí podéis hacer la búsqueda, ahí tenéis un ejemplo del tipo de información que vais a poder encontrar. Hay otra herramienta que es ITC, International Trade Center, donde vais a tener también mucha información interesante. ¿Eso para qué? Todo eso para la decisión estratégica de cómo vamos a organizar nuestras exportaciones. Y una de las primeras preguntas que tenemos que hacernos como directivo de una pyme que decide internacionalizarse es, ¿qué vamos a hacer? Vamos a concentrarnos, es decir, vamos a intentar vender en uno o en dos, o por lo menos en pocos mercados, o vamos a ir al tutiplén. ¿Qué quiero decir al tutiplén? Es decir, que vamos a ir un poco disparando a todo lo que se mueve. Nos llaman de Vietnam, vamos a Vietnam. Nos llaman de Israel, vamos a Israel. Es decir, esto sería la diversificación. Y después, decisión, si vamos a tener una presencia puntual en un mercado o ninguna presencia. Sencillamente vamos a mandar nuestros productos o si vamos a ir teniendo una presencia más continua, es decir, si vamos a tener una decisión de implantación. Directamente os comento que como pyme, que todavía no habéis exportado mucho, la forma más segura y que va a permitiros tener más o mejores resultados suele ser la concentración en unos pocos mercados determinados que presentan el máximo potencial para conseguir tener primeros resultados y no tener ninguna presencia en un mercado hasta tener un flujo de exportación determinado en un mercado dado. Y es solamente cuando ya este flujo de exportación se va a ir consolidando que la recomendación es ir teniendo primero una presencia puntual y después ya más fuerte en una serie de países que vayamos seleccionando. Ahora bien, esto, si me permitís la autocrítica directa, es un poco la teoría. ¿Por qué? Porque todo eso se tiene que ir analizando según verdaderamente la situación concreta de la empresa, las oportunidades de negocios que la empresa ha ido detectando. A veces sencillamente porque tiene una página web chulísima y que le van llamando, como pasa en estos momentos,
con un productor de vinagre de Castilla-La Mancha, le están llamando de 2 o 3 sitios diferentes de Corea del Sur. Entonces, ahí está claro que hay una oportunidad de mercado, pero a veces todavía no hemos tenido ningún contacto con ningún mercado y será el momento de ir examinando el potencial de cada uno para ir haciendo una estrategia de concentración y centrarnos en 2, como mucho 3 países determinados e ir viendo lo que nos parece más interesante. Veis un poco en este esquema las diferentes posibilidades que hay en cuanto a la presencia en mercado, pero insisto, considerar una presencia en mercados exteriores normalmente viene cuando ya hayamos podido crear unas corrientes de exportación en estos diferentes mercados. Excepto si, ahí es el caso, por ejemplo, con maquinarias bastante sofisticadas, obligan a tener un servicio postventa muy reactivo y con personal muy técnico que pueda hacer que al mismo vayamos vendiendo en este mercado, tengamos casi la obligación de abrir una pequeña delegación comercial en estos países. Os digo, en el marco de estos webinarios, lo que hacemos es un poco ver las grandes reglas genéricas y os recuerdo que al final del 5.º webinario, que será a partir del 12 de noviembre, si queréis que tengamos unas consultas ya mucho más privadas, solamente de empresario a consultor en unos aspectos concretos, se puede hacer también siempre, por supuesto, a través de Teresa y de Nayara, que os irá dando un poco las pautas para que podamos bien ver en el marco de este programa de impulso internacional cómo ayudaros de forma más individualizada. La selección de la forma de entrada, como os dije al principio de la sesión de hoy, ya lo vimos un poco en la sesión precedente y yo os he puesto en rojo chillón para que no os olvidéis los diferentes factores que vamos a tener que tener en cuenta para determinar qué es lo que nos interesa más, qué forma de entrada vamos a ir seleccionando. Y os comenté que va a depender del coste. Si tenemos posibilidad de invertir más o menos en nuestra internacionalización, posiblemente si sabemos que en el mercado X hay un potencial brutal para nuestros productos o servicios, podemos decidir directamente de montar una delegación comercial. O vamos a decir, no, esto es arriesgado, vamos primero a hacer exportaciones puntuales. Es decir, este tema del coste de la forma de entrada va a condicionar mucho que vayamos seleccionando una forma concreta u otra. El segundo criterio fundamental a la hora de la selección de la forma de entrada es el tema del control que vamos a conservar sobre cómo se vende nuestro producto. Y ahí vuelvo a mencionar lo que os expliqué en la precedente sesión de la diferencia entre el agente comercial y el distribuidor. ¿Os acordáis? Distribuidor, que es en realidad un super cliente, porque nos compra grandes cantidades, pero hay una serie también de desventajas. Primero, necesita un margen importante para que le sea rentable y segundo, no tenemos acceso a los clientes finales de nuestros productos. Es decir, si nuestro distribuidor no funciona bien o si nuestro distribuidor, por ejemplo,
no nos da ninguna información de su mercado y después lo perdemos, vamos a tener que volver a empezar todo este proceso de entrada en el mercado que nos controla este distribuidor. Mientras con un agente comercial, el agente comercial abre puertas, pero las diferentes operaciones son operaciones que se van materializando directamente entre el fabricante exportador y el cliente final del país que hayamos ido seleccionando. Es decir, que allí sí vamos a tener un control del mercado de destino en el sentido que vamos a tener este contacto directo con nuestro comprador que nos va a permitir saber exactamente lo que está pasando, cómo reacciona, y así hay menos posibilidades de perder el control del mercado. Ahora bien, ¿esto significa que siempre es mejor un agente comercial que un distribuidor? No, esto nuevamente va a requerir un análisis más concreto exactamente del producto que tenéis, de vuestros objetivos, del tipo de mercado, y según estos factores vamos a poder ver qué forma, si del distribuidor o del agente comercial o de otra figura más sofisticada, va a ser más interesante la entrada en los mercados que hayamos seleccionado. Y después también el tema del riesgo relacionado con la exportación. ¿Qué tipo de riesgo vamos a asumir? Esto nos va también a reenviar a toda una serie de temas más técnicos en los cuales no podemos entrar en estos webinarios, pero que podríamos ver en consultas privadas, como por ejemplo el tema de los famosos Incoterms, estos términos de comercio internacional que va a ir determinando, por ejemplo, si se hunde el barco donde tengo mi contenedor y al final son los peces que vayan comiendo mi mercancía, ¿quién va a asumir esta pérdida? ¿Nosotros como vendedores o el comprador? Y esto va a ser variable según el tipo de Incoterm que vayamos negociando con nuestro comprador. Todos estos elementos tienen que formar parte de nuestra estrategia de determinación de la forma de entrada de nuestra mercancía en un país determinado, aunque hayamos decidido sencillamente una exportación aparentemente sencilla, pero como os decía, este tema de los Incoterms tienen que entrar también en juego para que tengamos todos los parámetros necesarios para ir viendo verdaderamente qué nos interesa más en nuestro caso concreto. Así que veis, en tema de riesgo hay diferentes temas. Yo os he dicho el riesgo que se va viendo dentro de los riesgos de logística. Al principio de la sesión hemos hablado de otra forma de riesgo que son los riesgos países, es decir, como os decía de forma bastante clara, es mucho más arriesgado exportar a Afganistán o a Eritrea que exportar a Francia o a Alemania. Esos son los riesgos países. Y después la otra forma de riesgos que tenemos que ir viendo es el riesgo comercial, es decir, ya la solvencia de nuestro cliente como tal. No he podido resistir, os he puesto nuevamente esta pequeña diapositiva para recordaros lo que os he explicado hace un rato de lo que vamos a ir eligiendo el agente o el distribuidor, que es lo que hay ahí. Y después, si lo que vamos apuntando es a una implantación en un mercado de destino y en muchos productos industriales casi es una obligación, tenemos que ir diferenciando algunos conceptos muy importantes. Como que primero tenemos
tenemos que comprobar si cuando nos implantamos en un país, es obligatorio entrar en este país con un socio local o no. Hay países en los cuales no podemos crear una filial de nuestra empresa sin tener un socio local que además en muchos casos tenga la mayoría del capital social de nuestra empresa. Es el caso, por ejemplo, en Argelia, pero es el caso también en más países. ¿Cómo saberlo? Recordad la herramienta que os comentaba hace un rato, la herramienta de el tema de las barreras comerciales. Ahí vais a ver todos los países que obligan a tener un socio local. Hay afortunadamente cada vez menos, pero sigue habiendo algunos, así que es importante que lo sepáis a la hora de determinar si un país os interesa para implantaros o no. Pero después, ¿qué tenemos que ver para seleccionar o primero para saber si vamos o no vamos con un socio local? Tenemos que ir viendo quién es este socio local, si se trata de una empresa profesional, la competencia de la misma. ¿Por qué? Porque si tenemos un socio local, muchas veces va a permitirnos tener un mejor conocimiento que lo que tendríamos perdonad, ha saltado la presentación, para ir instalándonos en un país concreto, ¿no? Es decir, yo recomiendo, pero nuevamente no puede ser una respuesta 100% de esta forma, pero yo recomiendo en muchos casos una asociación con un socio local por dos razones. Primero, porque conoce mejor el funcionamiento del país de destino, es decir, que ahí vamos a ir más rápido. Llegaremos a tener el mismo conocimiento o casi el mismo conocimiento del país que nuestro socio local, pero aliándonos vamos a ir más rápido. Y después también, si volvemos a, ¿os acordáis lo que os había puesto de los 3 criterios básicos para ir determinando una forma de entrada u otra? El tema de los costos. Al tener un socio local, vamos a poder también dividir los costes, repartir los costes entre ellos y nosotros, por lo que los costos de implantación en el país de destino van a ser más bajos, es decir, va a ser evidentemente más fácil. Así que otro tema a favor del socio local. ¿En qué caso no recomiendo la utilización de un socio local? Esto me pasó con un excelente cliente que tenía desarrollado en su proceso de fabricación una serie de mejoras que le permitía ser muchísimo más económico que la competencia, tener una calidad, en este caso era en el sector de la impresión, una calidad de impresión de los colores, de la fidelidad de los colores, del mantenimiento de la impresión en los diferentes soportes donde imprimía mucho mejor, pero estas mejores que había desarrollado era porque tenía 30 años de experiencia en su trabajo y eran mejoras que no podían ser objeto de patente. Es decir, al no poder beneficiarse de estas mejoras legales, estas protecciones legales, si iba con un socio local en una empresa conjunta, evidentemente el socio iba a ir descubriendo todos estos pequeños truquillos de la práctica que había permitido a esta empresa española transformarse en líder en su segmento de actividad y después que nos permitía hacer y que estábamos en las manos de este socio local que podía ir después copiando las diferentes mejoras
en otras fábricas sin la consiguiente participación del fabricante español que había desarrollado todas estas mejoras. Razón por la cual en estos casos concretos recomiendo olvidarnos del socio local. Como os decía, otro tema en el cual no podemos ser universal, sino que tenemos que ir al análisis del caso concreto cada vez. Para terminar, quería enseñaros una serie de factores que son una mezcla de factores externos del mercado que explican por qué he ido insistiendo en todas estas fuentes de información que os van a ser tan útiles para ir comprobando estos diferentes factores y también factores internos propios de la empresa que van a permitir a seleccionar la forma de internacionalización que va a ser mejor para vuestra empresa. Veis, en los factores externos, como puede ser el tamaño del mercado, su evolución, la legislación económica, la accesibilidad de los canales de distribución en el país de destino, su estructura, la tipología del cliente. Esto es un poco una lista de todos estos factores externos que vais a poder, insisto, validar a través de estas fuentes de información. Al margen de esto, evidentemente, como se suele decir en castellano, cada empresa es un mundo. Es decir, que hay también toda una serie de factores internos que tenemos que combinar con estos factores externos, como puede ser la situación económica y financiera de la empresa, la motivación, la implicación del equipo. Yo recuerdo hace muy poco, tuve una reunión con un empresario, en este caso andaluz, que me dijo, no, yo me voy a vivir a Francia con mi familia, yo quiero irme. Entonces, en este caso, no hay ningún tipo de problema en cuanto a la implantación. Pero bueno, hay toda una serie de motivaciones y de implicaciones que son tan diferentes casi como empresas. La experiencia previa, el tamaño, el tipo de producto o servicio, todos estos temas y todas estas combinaciones de factores internos y externos nos van a dar la respuesta, entre comillas, es decir, las posibilidades que tienen el mayor potencial de éxito en cuanto a la selección de la forma de internacionalización, de cómo vamos a ir abordando estos mercados internacionales. Así que ya hemos llegado al final de esta hora de webinario. El martes que viene, si os apetece y podéis, otra sesión más que será dedicada esta vez a las preguntas que tenéis que haceros para ir seleccionando la logística más interesantes nuevamente según el tipo de productos que tenéis. Así que, sin nada más por mi parte, devuelvo la conexión a las especialistas del IPEX y me pongo a vuestra disposición por si tuvierais algún tipo de preguntas que hacerme. Muchas gracias. Muchas gracias, Karin. Efectivamente, si alguien tiene una pregunta puede formularla ahora y si no, pues puede ponerse en contacto con nosotras por los canales habituales. Si no hay ninguna pregunta, pues damos por finalizada la sesión de hoy y os emplazamos, como ha dicho Karin, a la sesión de la próxima semana. Yo os enviaré la grabación de esta y la documentación y el enlace para la próxima. Pues nada, Gracias a todos muchas y gracias. Muy excelente bien. semana de internacionalización. Gracias, igualmente. Muchas gracias. Adiós. Adiós.